la grabación. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Bueno, voy a presentar a la doctora María Alejandra Mauricio, quien es abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Se desempeña como jueza del Juzgado Penal Colegiado número 1 de la ciudad de Mendoza. Fue muy conocida por declarar la inconstitucionalidad del artículo 4 del DNU presidencial, que preveía la detención de las personas que violaban el aislamiento. Fue defensora de pobres y ausentes en materia penal de la primera circunscripción de la provincia de Mendoza. También se desempeñó como profesora de Derecho Penal en el Instituto de Seguridad Pública, institución de formación de la Policía de la provincia de Mendoza, y como profesora de Derecho Penal en la Escuela Superior de Policía General de Milicias Roberto Castro Villalba. También ha publicado numerosos trabajos en el DIAL, Lexis, Nexis, en la ley, y ha sido colaboradora en la redacción del Código Penal comentado y anotado, dirigido por Miguel Arce, Ageo y Julio Báez. Doctora, bienvenida, buenas tardes, y bueno, estamos atentos y la escuchamos. Ya empezamos. Bueno, en primer lugar, y no como una formalidad, le quiero agradecer a Gabriela la invitación. Y digo no como una formalidad porque se lo agradezco de corazón y sincera y francamente que me haya tenido en cuenta para este conversatorio. Bien, como todos saben, me han pedido que exponga acerca del caso Cecilia y les voy a comentar así la primera situación, que cómo se presenta el caso, que fue en el año 2015, concretamente en junio del año 2015, oportunidad en que yo me desempeñaba como titular del tercer juzgado de garantías, estábamos de turno y se presentó el doctor Santiago Rahuec en representación de AFADA y traía requerimiento de habeas corpus en favor de la chimpancé Cecilia. Imaginarán todos ustedes nuestra sorpresa con esta presentación. Lo cierto es que rápidamente, como yo trabajaba con personal muy joven y casi todos abogados, ahora se desarmó todo eso, todos decidimos en conjunto recibir la presentación y ya veríamos qué hacíamos. Pero le pedimos al doctor Rahuec que nos diera unos días para ver, porque la presentación tenía aproximadamente 120 páginas, era humanamente imposible leerla y resolverla en los plazos del habeas corpus conforme la ley de rito de la provincia de Mendoza. Y sobre todo porque se denunciaba una privación ilegal de la libertad. Bien, decidimos aceptar esta presentación y darle el curso que fuere, y ahí vamos a ver qué es lo que hacíamos. Pero para concretar, básicamente, los puntos sobre los que basaba el habeas corpus eran los siguientes. En primer lugar, se denunciaba una detención ilegítima y arbitraria o privación ilegítima arbitraria de la libertad de la chimpancé Cecilia que habitaba el zoológico de Mendoza. En segundo lugar, se denunciaba un peligro real y efectivo de la salud física y psíquica de la chimpancé, con riesgo incluso de muerte. También se trataba de pedir que se estableciera que Cecilia no era una cosa, es decir, que no estaba sujeta al régimen de propiedad, al régimen de las cosas previstas en el Código Civil. Se peticionaba el traslado a Sorocaba. Se desarrollaba en la presentación todas las cuestiones relativas con la especie en relación a cuál es el medio ambiente de estos animales, cómo son sus costumbres, cuál es su comportamiento. Bien, ya voy a ahondar en este punto más adelante. Y finalmente se decía que no se podía perder de vista que un chimpancé, conforme los estudios científicos más recientes, compartía con los seres humanos entre el 94 y el 96% de igualdad en la constitución de los cromosomas y que además se equiparaba a un chimpancé, porque eran en favor de un chimpancé, este habeas corpus, con el desarrollo
afectivo e intelectual o racional de un niño de hasta unos 4 años. Sobre esto yo he hecho un resumen muy cortito, se desarrollaban todos estos puntos en la presentación. Decidimos darle trámite, no sabíamos qué trámite le íbamos a dar, o sea, qué encuadramiento legal se le iba a dar a la presentación, pero decidimos darle trámite. Lo primero que se hizo, para ponerlos a ustedes en contexto, fue darle traslado de la presentación, Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, Ministerio de Medio Ambiente y Dirección del Zoológico de Mendoza. Fiscalía de Estado respondió, obviamente, pidiendo el rechazo porque haciendo un estudio del habeas corpus como acción de protección de la libertad ambulatoria solo de las personas o el agravamiento de las condiciones de detención de una persona humana, y además cuestionaba la legitimación para actuar a FADA en nombre de Cecilia. Esto es lo que contestó Fiscalía de Estado, adhiere Asesoría de Gobierno. La dirección del zoológico prácticamente no contesta y Medio Ambiente tampoco. Se hace una reunión para intentar una conciliación y en esta reunión se acuerda la posibilidad de enviar a Cecilia no a Sorocaba, sino a Río Negro, a un zoológico privado que era un zoológico de semilibertad. Se designan peritos en la causa, perito oficial del juzgado, perito del gobierno de la provincia de Mendoza, perito de AFADA, para que hicieran todo un estudio. Se hizo un cuestionario de más de 20 preguntas, más las ampliaciones, estudios sobre los chimpancés, obviamente, su hábitat natural, sus conductas, sus costumbres, y todo esto que se relacionara con la vida de los chimpancés. Además, el perito oficial viajó a Río Negro, trajo fotos, trajo videos del lugar, que era bastante más adecuado, o mejor para Cecilia, que la jaula en la que se encontraba acá en Mendoza. En estas circunstancias se produce el cambio de autoridades de la provincia por las elecciones de 2015. Por lo tanto, en febrero de 2016 decido convocar a una nueva audiencia, dado que me pareció una cuestión de cortesía y de respeto escuchar a las nuevas autoridades. Con sorpresa nos encontramos en el juzgado en esa audiencia que las nuevas autoridades de la provincia de Mendoza aceptaban, querían y apoyaban el traslado de Cecilia a Sorocaba. Por lo tanto, se descartó el traslado a Río Negro y se empezó a trabajar en el traslado a Brasil. Teníamos un obstáculo de tipo legal, dado que jurídicamente Cecilia era del patrimonio de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, para hacer el traslado de Cecilia a Sorocaba sin una resolución judicial, sino por un acuerdo en esta audiencia de conciliación entre las partes, se necesitaba una ley de la legislatura de la provincia de Mendoza que permitiera la donación de Cecilia, patrimonio de la provincia de Sorocaba. Como la ley evidentemente no salía, se dio un plazo de 6 meses y como estábamos convencidos en el juzgado de que la ley no saldría, empezamos a trabajar en una posible y casi segura resolución del caso. Esto es un poco el contexto de la situación. ¿Qué es lo que se trabaja esencialmente? 2 grandes temas. El primero, ¿es un chimpancé, en este caso, un sujeto de derecho? Segundo tema, vía procesal para resolver la pretensión. Con respecto al tema de sujeto de derecho, a su vez creo que deben verse 2 ámbitos para la respuesta definitiva. En primer lugar, el desarrollo de los conocimientos científicos. Todos sabemos que la ciencia en estos últimos 50, 60, 70 años, en todos sus aspectos, ha evolucionado a pasos gigantes con respecto a los animales y concretamente con respecto a los chimpancés y los grandes simios. Se han hecho numerosos estudios y pruebas científicas y
los peritos que habíamos designado en sus informes periciales nos hacen referencia a todos estos últimos estudios y que en definitiva se va a concluir, o cuál es la conclusión que vamos a obtener. Los chimpancés, efectivamente, están cercanos en su desarrollo emocional, como así también en su desarrollo del conocimiento, a un niño de aproximadamente entre 3 y 4 años. Estos grandes simios tienen un determinado ámbito natural o hábitat. En los casos de los chimpancés, pertenecen al clima tropical o subtropical, es decir, necesita una vasta forestación porque además son herbívoros. Viven en comunidades absolutamente organizadas. Todos sabemos que las comunidades, generalmente de casi todos los simios, tienen un jefe macho, que es el que dirige la manada. Entre ellos se comunican a través de señales, se comunican a través de sonidos, no tienen el don de la palabra, pero sí se comunican a través de sonidos. Tienen afectos entre ellos y tienen las emociones esenciales que también tenemos los seres humanos. Es decir, sufren, están tristes, juegan. Por ejemplo, la chimpancé, si pierde a su cría, sufre un momento de tristeza, entre ellos se acicalan, entre ellos se cuidan. Es decir, que estos grandes simios, y concretamente los chimpancés, conforme todas las 3 pericias y toda la bibliografía que se trajo a esas pericias respecto de la naturaleza de estos simios, no dejaba lugar a dudas que sufren, que sienten y que efectivamente en el caso de los chimpancés o de todos estos grandes simios que viven en comunidad, pueden llegar a morir de depresión por la soledad. Por lo tanto, tenemos un ser sintiente. A su vez, si vamos a la legislación, podemos ver tanto en la legislación nacional e internacional que comienza a hacerse un reconocimiento importante de derechos de los animales. Nosotros contamos con la ley Sarmiento, la ley 14.346, que es del año 1954. Es una ley que sanciona, de naturaleza penal, y que sanciona penalmente los malos tratos y la crueldad hacia los animales. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta esta ley y el bien jurídicamente protegido, podemos inferir claramente que ya se está reconociendo implícitamente que los animales sufren y que tienen el derecho a no sufrir, y por lo tanto, quien los hace sufrir por malos tratos y crueldad va a ser sancionado con una pena de naturaleza penal. Bien, luego vamos a ver, bueno, ya tenemos la ley de fauna, la ley de medio ambiente, y toda esta legislación nos permite inferir que ya la ley reconoce implícitamente, aunque no esté expresamente establecido, pero derechos de los animales. Pero quiero citar una disposición que me pareció importante y de la cual muy pocas veces he tenido noticia que se la mencione, que es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la UNESCO. Es del año 1977 y en su artículo 4, me voy a permitir leerlo porque ya estoy un poco viejita y no tengo tanta memoria, dice así: todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo, acuático y a reproducirse. Y en el inciso B dice: toda privación de la libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a derecho. Por lo tanto, creo que de aquí, en el tema, si es
Si era Cecilia sujeto de derecho, no dejaba lugar a dudas que la respuesta era afirmativa. Por otra parte, ya teniendo esta primera conclusión, debíamos darle un marco procesal a la pretensión de Azada. En principio, sinceramente, estábamos bastante perdidos con este asunto. Pensamos darle el trámite de amparo, luego acción directa, no sabíamos bien, y 2 días antes que saliera la resolución, que ya estaba prácticamente armada y estaba armada de otro modo, para mí el año 2016, que fue cuando salió la resolución, fue un año muy duro en lo personal. Y el día anterior me senté a las 7 de la tarde, trabajé hasta las 3 de la mañana y le di el marco de un habeas corpus. ¿Por qué se le dio este trámite? Porque consideré que la acción de habeas corpus era el remedio procesal que más se ajustaba a la pretensión de Azada y a la situación de Cecilia. Cecilia estaba alojada en una jaula en el zoológico, que, bueno, hay muchos que son muy jóvenes, pero durante años, y además el doctor Gil Domínguez a lo mejor no lo sabe, el zoológico queda en un cerrito, la jaula estaba sobre una colina, se había colocado cemento, se había cementado toda la parte de esa colina. En ese cemento se habían dibujado palmeras, plantas, dibujado. Fuimos 3 veces a hacer inspección durante el invierno, que fue cuando se presentó la acción. La mona estaba en un rinconcito apretada, así que daba un poquitito de sol, hacía mucho frío, no tenía agua. A la noche la ubicaban dentro de una habitación muy pequeña, llena de humedad, muy sucia, y la calentaban con un caloventor, que todos sabemos que el caloventor a los 45 minutos a la hora, la resistencia se recalienta y se apaga. Por lo tanto, era evidente que el alojamiento de Cecilia no solo estaba sola, cuando es un ser gregario y no puede vivir en esta soledad, sino que además las condiciones que estaba de habitación y de alojamiento eran pésimas, eran totalmente contrario a sus necesidades, como dice el artículo 4 de la Declaración de Derechos Universales de los Animales. Cecilia sufría, Cecilia estaba mal, Cecilia no estaba bien en ese lugar. No se podía disponer la libertad absoluta, porque ustedes, como ya lo acabo de decir y seguramente lo saben, este tipo de animales son gregarios, son de comunidad, no se la puede insertar en una comunidad en el África nuevamente porque la matan. Por lo tanto, había que darle otro tipo de libertad, que no es la libertad absoluta en la naturaleza, pero sí aquella alojamiento o colocarla en un lugar que le diera la mayor libertad análoga a su hábitat natural, que era Sorocaba. Por eso se le hizo lugar a la acción de habeas corpus y así se resolvió. Creo que me quedó una cosita, no sé si ya he tomado los 15 minutos, importante respecto de Fiscalía de Estado, que cuando contesta cuestiona la acción de habeas corpus y la legitimación de Azada. Esto es un punto constitucional, por eso quiero volver a ello, porque es importante, que es el tema de la legitimación. Después de la reforma constitucional, artículo 41, artículo 43 de la Constitución Nacional, donde habla de los intereses colectivos, se reconoce el amparo ambiental, se reconoce expresamente la legitimación de personas, ya sea físicas o jurídicas o entidades, para reclamar por la situación de aquellos intereses colectivos. El artículo 10 del Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza permite intervenir como querellante particular en aquellas causas donde estén dañados intereses difusos, como así también, como mencioné anteriormente, la ley de conservación de la fauna, la ley de medio ambiente. Evidentemente, Azada sí tenía legitimación procesal para reclamar
por Cecilia. Con esto he tratado de ser lo más breve, doctora Ábalos. No sé si ha sido suficiente o quiere que amplíe algo más, pero he tratado de ser lo más breve posible. Bien, quedo entonces para las preguntas después de la exposición de mis distinguidos colegas. Gracias. Muchas gracias, doctoras. Ahora seguimos con la doctora Denise Pisolato. Mayra la va Sí, a damos la presentar. bienvenida a Denise Pisolato. Ella es miembro de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. Además, es abogada independiente y lleva diversos juicios en defensa de los animales, tanto en el ámbito civil y penal. Ha participado en numerosos congresos, encuentros y capacitaciones de derecho animal a lo largo de todo el país. Es miembro del Consejo Consultivo de Ecoparque de Mendoza y además es diplomada en esta materia por la Universidad del Museo Social Argentino. Damos la bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la doctora Ábalos por la invitación. Es muy importante para nosotros ocupar estos espacios. La verdad que el derecho animal que llegue a las universidades y que llegue a los estudiantes, para nosotros es un logro. Gracias. Bueno, voy a empezar para que los alumnos también tengan un panorama, para también terminar de entender el fallo Cecilia y el fallo Sandra, que después va a exponer mi colega. Voy a empezar en explicar qué es el derecho animal, por qué empiezan a hablar de seres sintientes, para luego darle la posibilidad a nuestros jueces de poder fallar y decir si es una persona no humana, es un sujeto de derecho. Pero bueno, es un camino que voy a hacer muy breve, después puedo mandarles material si necesitan fallos o profundizar en algún tema. Pero bueno, el derecho animal es la rama del derecho que se encarga de estudiar justamente los derechos fundamentales de los cuales son titulares los demás animales y cuyo objeto principal es su protección. Es una rama autónoma, pese a que muchos colegas que se dedican al derecho ambiental han intentado de que esta rama también sea un punto dentro del derecho ambiental, pero nosotros seguimos sosteniendo que es autónoma porque tiene un objeto de estudio propio, tiene normas jurídicas determinadas, tiene doctrina y jurisprudencia también específica en la materia. Y se diferencia justamente del derecho ambiental porque este toma al animal como un recurso, no como un sujeto y un ser vivo que es merecedor de protección. Sin embargo, tenemos algunos puntos rectores que también tomamos del derecho ambiental, como puede ser el principio de solidaridad, el principio de progresión, de no regresión, el principio preventivo. Hay algunos principios que podemos tomar para poder avanzar en esta temática. Para que todos sepan, ya que son estudiantes ya, y capaz que hay colegas también, se van a encontrar con un derecho que va a cuestionar y va a tratar de derribar muchas instituciones o muchos dogmas que se creían que eran inamovibles. O sea, va a tratar de desconstruir conceptos y eso es lo bonito de esta parte del derecho. Voy a empezar con algunas cuestiones filosóficas de por qué o cómo se comenzó a hablar de seres sintientes. Y en este caso traje a Peter Singer con justamente una obra de él de 1965, Liberación Animal, en la que él establece que la condición del sufrimiento es netamente importante para otorgar o reconocer a una persona como sujeto de derecho. Y además habla de que debemos tener siempre como rector, él era... tiene como base la igualdad. Entonces él decía que todos los sujetos de derechos debemos ser iguales independientemente de la especie. Por eso él es antiespecista. Entonces vamos a tratar él en su época va a tratar de abandonar un concepto antropocéntrico en donde el hombre es el centro de todo para poder comenzar a abrir un camino sensocentrista que se llama, que es que él va a hablar sobre que todo ser que tenga la capacidad de sentir, o sea, que tenga la capacidad de experimentar cuestiones subjetivas, es merecedor de ser considerado moralmente.
Entonces, si un X va a ser considerado moralmente, yo debo tener en cuenta si mis acciones o mis omisiones lo pueden perjudicar o lo pueden beneficiar. Entonces ahí ya estamos hablando de que los animales deberían ser considerados moralmente, pero no teníamos legislación que apoyara esa consideración. Entonces, ahí vamos a ver por qué los animales no humanos, que le decimos nosotros, deben ser considerados. En primer lugar, y principalmente como ya lo dijo la doctora Mauricio, la sintiencia. La sintiencia es la capacidad que tenemos justamente de experimentar sensaciones físicas o psicológicas, el dolor, el placer, el miedo, la felicidad, como lo hacía Cecilia, justamente, y como también lo hizo Sandra, que ya lo van a ver cuando exponga el doctor. Y también de vivenciar experiencias. Entonces, si ya tenemos un ser que siente y que por el apoyo científico que vamos a nombrar, vamos a nombrar dos cuestiones, hitos con respecto a lo científico, tenemos la Declaración de Cambridge del 2012, que reunió a 13 neurocientíficos, entre ellos Stephen Hawking, en los que ellos ya afirmaron que los animales, además de sentir placer y dolor, son autoconscientes. Es decir, que va un poco más allá de la sintiencia, y ellos establecen que los animales tienen la capacidad de autopercibirse, de saber de su propia existencia y de percibir el mundo que tienen a su alrededor. Entonces, ojo, ya no hablamos solamente de sintiencia, sino de autoconciencia. Esto después fue ratificado por la Declaración de Toulon en Francia, hace muy poco, en el 2019, en la que también los científicos, después de un largo estudio, establecen que los animales tienen que ser considerados universalmente como personas y no como cosas. Así que acá tenemos la pregunta si los únicos que tenemos capacidad de derecho somos los humanos. Y me imagino que todos los que estamos acá, en base a lo que ya hemos escuchado, podemos decir que no, que los animales también son titulares de derechos, y no es que nosotros pretendamos que se les reconozcan los mismos derechos que tenemos las personas humanas, como por ejemplo, no es que vamos a pretender que tengan derechos electorales, políticos o el derecho a una educación, pero sí los derechos fundamentales de los cuales gozamos todos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la dignidad, que la doctora Mauricio lo llevó más allá a Cecilia y dio el derecho a la dignidad que ella merecía, el derecho a la libertad de acuerdo a la especie, a un ambiente sano. Y esto para que también lo tengan en claro, cuando se trata de modificar nuestro Código Civil o las legislaciones internacionales en las que los animales siguen siendo considerados cosas, no basta solamente que se diga que es un ser sintiente como lo hace Alemania o Colombia, porque va a caer en letra muerta. Nosotros necesitamos que se establezcan qué derechos se les reconocen a los animales. Eso es un detalle que tienen que tener en cuenta a la hora de hablar de esta situación. Entonces, inevitablemente caemos ahora en por qué se les dice personas no humanas, o por qué se ha permitido a jueces ya hablar en esa terminología. Y no es que lo hablamos como sinónimo de ser humano, sino en su acepción jurídica. Teniendo en cuenta que el concepto persona es polisémico, no tiene un solo significado, sino que más bien tiene distintos. Me permito citar a un filósofo, Oscar Horta, que fue profesor mío, un genio, en que él diferencia y dice que puede ser en un sentido físico, como seres conscientes, puede ser en una terminología jurídica, como la responsabilidad o la capacidad de obrar, puede ser en un sentido coloquial, que ese sí es sinónimo de persona, de ser humano. Pero bueno, no es, que quede claro que cuando uno se refiere a persona no es igual a decir un ser humano, sino más bien jurídicamente. Entonces nos vamos a remontar a cómo estaba contemplado o cómo se conceptualizaba persona en nuestro antiguo Código Civil, que decía que era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, cuando hablaba de ente,
no solamente se refería a que era un concepto que le cabía únicamente a una persona humana y que solamente la persona humana iba a poder adquirir derechos, porque teníamos las personas jurídicas también. Entonces, nuestro nuevo Código Civil, lamentablemente no se animó, no se animaron a poder catalogar a los animales, aunque sea con una oración de decir que no son cosas, no definió a la persona, pero sí hizo una distinción entre persona humana y persona jurídica, y cuando hace la distinción en persona jurídica, sí dice que es un ente. Entonces ahí sí la define. Entonces ahí nos damos cuenta que el concepto persona es una construcción que hace la misma ley, el mismo derecho, para poder otorgarle aptitud legal a alguien y así poder proteger y defender sus derechos. Entonces, ¿por qué no acá podemos incluir el concepto de las personas no humanas? ¿Sí? Actualmente, lamentablemente, nuestro Código Civil no protege a los animales, no les da un estatus jurídico, solamente el de cosas, solamente están amparados por el régimen patrimonial, pese a que ya con la evolución científica sabemos que ellos son seres sintientes, que se relacionan, que se comunican a su manera, que sufren, que sienten igual que nosotros. Pero sí lo hace, como dijo la doctora Mauricio, la ley penal, la ley 14346, que los trata como víctimas. Pese a ser del año 54, es la herramienta que hoy en día nosotros tenemos para poder defender a los animales ante actos de maltrato y crueldad animal. Pero bueno, por eso es que los avances jurisprudenciales se han dado en el terreno penal, que ha sido un poco más fácil porque los trata como víctima, no así en la justicia civil. Y acá surgen dos cuestionamientos de algunos civilistas a la hora de tratar de incluir a los animales justamente en el área civil. Y ellos se preguntan si la falta de capacidad para ejercer los derechos es un impedimento o no para reconocerlos. Y a esto le contestamos que de ninguna manera, porque los animales no humanos podrían ser incluidos perfectamente en el título, en la sección, asemejándolo a la situación de los menores de edad o a los incapaces de ejercicio. De igual manera lo hacen con el tema de que si existen sujetos que no tengan obligaciones, sujetos de derechos sin obligaciones, por supuesto que existen, tenemos humanos que no tienen obligaciones. Entonces, ¿por qué no podríamos decir que los animales no humanos tienen una responsabilidad limitada y que necesitan un custodio que se responsabilice por ellos? Aquí ya podríamos salvar el tema de la responsabilidad, tema de menores de edad, menores de 18 años en cuestiones civiles y comerciales, en las que sus padres responden por ellos, o en menores de 16 años en las cuestiones penales. Entonces, no hay un obstáculo real, no existe, sino más allá que es netamente una decisión política y tenemos muchos intereses de por medio que impiden que el animal sea considerado un sujeto. No sé cómo estoy con el tiempo, Gabriela, ya termino, ya casi termino. Lo que les quería decir esto, que hay muchos ejemplos de sujetos de derechos que han sido declarados a nivel internacional, como ríos, templos, la misma naturaleza en Ecuador y Bolivia fue declarado sujeto de derecho y esto se hizo extensivo en otras legislaciones, Canadá, Australia, la India, Nepal. Sin embargo, son sujetos que no tienen ningún tipo de obligación. La chimpancé de Cecilia, orangutana Sandra, el oso Chucho. Nosotros tenemos chicos acá en Mendoza, más allá de Cecilia. El año pasado se declararon los elefantes del ecoparque de Mendoza como personas no humanas. El juzgado federal lo hizo aquí en Mendoza. Entonces, pese a todo esto, todos estos obstáculos que se han tenido, que tienen el terreno civil, ha permitido que muchos jueces han podido fallar contra ley. O sea, que han podido tejer conceptos para poder derribar esto de que el animal es una cosa y poder avanzar y decir es un ser sintiente, es un sujeto de derecho, merece protección. Y acá me gustaría citar
me quedó muy grabado en la diplomatura que hice de una profesora de Chile, Tayel, que nos dijo que la ley solamente es un referente, que teníamos que emanciparnos, tratar de buscar esos grises que a veces hay para poder avanzar en estos nuevos paradigmas. Y la verdad que hay muchos, los invito a todos los estudiantes a investigar, hay mucho por hacer, hay mucha legislación que tratar, desde la ley 14346 que tiene que ser actualizada, hay que elevar las penas, hay que agregar tipos penales, la modificación del Código Civil, tenemos la ley de conservación de la fauna silvestre, si bien dice conservación, en realidad no la protege, regula su aprovechamiento, ojo con eso. Hay muchas leyes provinciales nuestras que también se tienen que tratar de avanzar como va avanzando nuestra sociedad culturalmente, la ley de tracción a sangre, el tema de las razas que se catalogan como potencialmente peligrosas. Hay un montón de áreas en las que pueden ir investigando y pueden ir avanzando. El tema de sacar un zoológico y reconvertirlo y empezar a ver nuevos paradigmas también son institutos que se han ido derribando. Entonces, a eso, los invito a cuestionar lo que están estudiando, justamente el derecho, que ya sabemos que este es el fiel ejemplo de que el derecho es dinámico. Y cierro con una frase de una filósofa, Mónica Cragnolini, una genialidad, que dice que la cuestión de la animalidad hay que pensarla no desde el criterio de semejanza del humano, sino desde el reconocimiento de la alteridad que el animal es un otro, justamente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Excelente, doctora Pisolato. Bueno, ahora seguimos con el doctor Andrés Gil Domínguez y lo va a presentar María Antonella. Anto para nosotros. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Voy a presentar al doctor Andrés Gil Domínguez. Él es abogado y egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios. Se desempeña como abogado del área de Derecho Constitucional. Es director general de AGD Consultora, miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y del doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre otros. Ha escrito numerosos artículos de su especialidad. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Santo. Buenas tardes a todos y a todas. Primero un agradecimiento y un abrazo virtual a mi querida amiga Gabriela Ábalos, que hace tantos años que nos conocemos. Un gran gusto para mí estar en un conversatorio de estas características, fundamentalmente porque todo lo tendiente al derecho animal me une a mí un gran sentimiento por la posibilidad que me dio a mí la orangutana Sandra de poder generar un caso junto con AFADA, pero no un caso que sea un leading case o un caso que tuviera repercusión mundial, un caso en donde, desempeñándome como abogado, y yo ya abogado de raza, yo ya me siento más abogado de raza que doctrinario, porque ahí tengo la posibilidad de cambiar las cosas. Fue un caso en donde yo tuve la plena satisfacción de que mi clienta, la orangutana Sandra, obtuvo el mejor resultado posible de todos aquellos que teníamos disponibles para que en la protección, cuidado y ejercicio de sus derechos hoy tuviera la vida que está teniendo. En Florida, Estados Unidos, en un santuario con óptimas condiciones, de novia, con un orangután que vino de Hollywood. Otro día nos llegó una foto muy linda, vi a Elena Liberatori, donde están abrazados y sonriendo, ambos. Y a mí me parece que para hablar de derecho animal, o cuando uno habla de derecho animal, el vínculo para hablar del mismo es AS y después de ese, antes de Sandra y después de Sandra. Porque en la causa que se tramitó en sede penal
con la resolución de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal y la causa que se tramitó en el ámbito de la justicia contenciosa administrativa y tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el juzgado de Lera Liberatori y posteriormente en la Sala 1 de dicho fuero, se construyó un caso que no solamente le resolvió la vida a Sandra en términos de ejercicio de sus derechos, sino que disparó numerosas implicancias que todavía están abiertas y a su vez auspició o posibilitó avances que hasta ese momento se veían de forma esotérica, cómica, graciosa, o la sola idea de plantearlo suponía que uno era un friki, que estaba loco, que era un ridículo y demás. Entonces, ¿qué logró Sandra a través de su testimonio de vida y a su vez a través de la sentencia? No solamente la satisfacción de su interés individual, sino una ruptura deconstructiva de paradigmas que impedían poder darle en el ámbito del derecho un gran impulso a los derechos de los animales no humanos. Porque en otras disciplinas, la biología, la etología, la veterinaria, la filosofía, ya la cuestión, el debate, la profundización de la ontología de los animales no humanos estaba en pleno desarrollo. Claro, en el derecho todavía no nos habíamos enterado. Y Sandra tiene hijos e hijas. Para mí Cecilia, para mí Chucho, para mí Cachas, para mí Estrellita, para mí Kibu, para mí Toti, para mí Berenjena, son los hijos y las hijas de Sandra. Para mí, las leyes nacionales e internacionales, generales o particulares, como la prohibición de la carrera de galgos en Argentina, que tienden a reconocer, garantizar y proteger derechos de los animales, son hijos e hijas de Sandra. Los cambios en constituciones, los cambios en la percepción de normas del Tratado de la Unión Europea, de empezar con el bienestarismo e ir a situaciones de profundización de la tutela, en términos no solamente de bienestar, sino de protección de la sintiencia, son los hijos de Sandra. Y a partir del caso de Orangutana Sandra, se nos generan distintos disparadores. El primer disparador es que el caso de Orangutana Sandra deconstruye un paradigma antropocéntrico sobre el cual se ha basado el sistema de derechos constitucionales y el sistema de derechos humanos. Teniendo en cuenta que el hombre es el centro de todas las cosas y que los animales o le deben servir o son cosas, máquinas inertes, inanimadas, sin sentimientos, como decía Descartes. ¿Por qué uno dice el derecho civil sigue esta lógica? Porque el derecho civil, salvo algunas excepciones, sigue siendo absolutamente antropocéntrico. Entonces, lo primero que hace el caso Orangutana Sandra es deconstruir la idea del antropocentrismo como el único elemento validante, legitimante de la construcción de sentidos que da el derecho. Y lo hace a partir de darnos una cosmovisión distinta de lo que son los agentes morales en un sistema democrático. Porque el antropocentrismo, filosóficamente hablado, ha derivado en que solamente se considera una persona moral, digna de reconocimiento, tutela y protección, aquella que tiene la capacidad cognitiva de desarrollar un plan de vida autónomo. Más allá, como muy bien decía Denis, a las excepciones se la protege desde un punto de vista también antropocéntrico. No pueden tomar decisiones, pero las decisiones las toman otros como si ellos pudieran tomar decisiones. Lo que aporta el caso de Orangutana Sandra es la aparición de la sintiencia como un elemento fundamental a la hora de definir también la agencia moral de aquellos sujetos que en el ámbito de un sistema democrático deben ser reconocidos como personas, como sujetos de derechos,
a los efectos de titularizar derechos y de ser protegidos. En este esquema, autores como Donaldson y Kymlicka, en una obra que es muy buena, se llama Zoopolis, publicada en Argentina por ADOC, reconocen a partir de la sintiencia como elemento fundante de un agente moral en el sistema democrático, la soberanía para los animales salvajes y determinados derechos, la ciudadanía para los animales domésticos con determinados derechos, la residencia para los animales liminales, que son aquellos que conviven con nosotros, como las palomas, como los roedores, en las grandes ciudades, conviven con nosotros sin vivir con nosotros. Entonces, primer aspecto fundamental del caso de Orangutana Sandra es recomponer la idea de que para ser agente moral solamente aquel que tiene cognitividad y plan de vida lo puede ser, sino aparece la sintiencia animal, la capacidad de percibir dolor o bienestar, como umbral, como piso mínimo, a partir del cual se va a llegar hasta determinados grados de cognitividad, como tienen los grandes primates, como tiene Sandra, como tiene Cecilia, que se los pueden vincular o emparejar con un niño o niña de 4 o 5 años, con un mínimo sentido del bien y el mal, con determinadas pautas culturales, con la capacidad de autorreconocerse en un espejo, con la capacidad de interactuar, con lenguaje de símbolos con las personas humanas. Entonces, el primer elemento muy, muy importante. Segundo elemento que otorga el caso de Orangutana Sandra es el impulso o la aceleración de las distintas capas que se venían dando en el derecho animal. Desde los animales como protección como cosas para el derecho civil, el bienestar animal, esto es, bueno, yo los cuido aunque me sirvo de ellos, pero no los hago sufrir, que es un poco la lógica de la 14346, la ley bienestarista. ¿Sí? Yo prohíbo el maltrato, la crueldad animal porque y trato de evitar que sufran. Los animales como objetos protegidos del ambiente, pero dentro del ambiente, no como un ente autónomo individualizable dentro del ambiente, y por último, como sujetos de derecho. En el caso de Orangutana Sandra, acelera esta proyección y esta evolución que se venía dando lentamente en el mundo del derecho. Otra consecuencia es que nos aclara cuáles son las tutelas judiciales efectivas animal, o cuáles son los procesos constitucionales animales. Yo ahí quizás no voy a complementar lo que dijo la doctora Mauricio, a quien saludo, felicito, y para mí es un orgullo compartir con ella hoy este panel. Me beneplácito compartir panel con alguien que asumió, jugó y resolvió de esta manera. Que es que, si bien ella lo tramitó formalmente como un habeas corpus, es una acción de amparo. Un habeas corpus está pensado para resolver de forma sumaria y rápida la resolución de una regla. Si una persona no está detenida en condiciones legales, hay que otorgarle la libertad. Yo tenía el mismo problema en la primera etapa del caso Sandra, porque si hacían lugar al habeas corpus de forma urgente, yo la tenía que tomar a Sandra de la mano, sacarla de lo que era en ese momento el zoológico, venir caminando con ella de la mano por todas las aceras y viviese acá con nosotros en mi casa, cuestión que era imposible. Entonces me parece que la acción de amparo o un proceso constitucional animal que prevea distintas formas de producción de pruebas, distintas formas de medidas cautelares, porque en el caso de Orangutana Sandra, la medida cautelar fue una primera audiencia que llamó la jueza, donde todos nos pusimos a hablar y nos pusimos de acuerdo que había que tomar medidas urgentes hasta que se tomara la decisión de si se quedaba o se iba para el mejoramiento ambiental del lugar donde estaba. Y eso ya fue una medida cautelar. Entonces, la construcción de la jurisprudencia también nos va dando lugar a que la acción de amparo es mucho más idónea que la acción de habeas corpus, aunque después la acción de habeas corpus la cambiemos, como decía mi querido Miguel en Mejía, si tiene cola, cabeza y trompa elefante, es elefante.
Otro tema importante que arrojó el caso Orangutana Sandra es que disparó la necesidad de la construcción de una teoría normativa. Y no desde el derecho secundario, el derecho civil, el derecho penal, sino desde el derecho constitucional. Entonces nos encontramos en nuestro derecho constitucional, con el artículo 41 de la Constitución, que tiene una perspectiva en el desarrollo jurisprudencial de la Corte tendiente a ser biocéntrica o sociobiocéntrica, como dice el Tribunal Constitucional ecuatoriano, en donde los animales como parte del ambiente deben ser protegidos, cuidados, reconocidos como sujetos individualmente, no dentro de una protección integral del ambiente que no nos considere individualmente. Y esto ha sido la postura que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 23 de 2017, donde analizando la protección del ambiente, teniendo en cuenta que los instrumentos internacionales de derechos humanos son instrumentos vivos que deben responder a las demandas contextuales de las personas y de las situaciones de los pueblos, de las colectividades, en uno de sus considerandos establece que el ambiente y la protección del ambiente debe hacerse desde la perspectiva de los derechos humanos desde un lugar biocéntrico. Y esto es muy importante porque al habilitar la protección de los animales no humanos dentro del ambiente y después de la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana en Lagos del Campo, en donde dijo que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos que son susceptibles de ser protegidos y ante el Estado y presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Tenemos no solamente ya una vía de tutela que se ha desarrollado en Argentina a través de los procesos constitucionales, sino que tenemos una vía del derecho internacional de los derechos humanos a través del control de convencionalidad externo, que ante el agotamiento de la vía interna de no protección de los animales no humanos podemos llegar a la Comisión y podemos llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también tenemos en nuestra Constitución el artículo 33 de los derechos implícitos, en donde el querido Germán Villar Campos, escribía una mente que pensaba a 20, 30, 40 años más, que sin verlo se lo imaginaba, desarrolló varios aspectos del artículo 33 de los derechos implícitos, diciendo que nuestra Constitución, al proteger a personas no humanas y a proteger a personas colectivas, alojaba o daba lugar a la tutela de los derechos de todos aquellos entes que no fueran personas humanas, pero que podían estar alojadas sus derechos también en el artículo 33 de la Constitución. Entonces, como vemos, el caso Orangutana Sandra ha disparado muchas cuestiones que hoy están en un campo de discusión, como por ejemplo la representación, cómo debe ser la representación de los animales no humanos, ya que son sujetos de derechos y imposibilitados de ejercicio, como dijo muy bien Denis, pero no imposibilitados de tutela y de protección. Y hoy el desafío que tenemos es empezar a mirar el derecho animal desde la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. Porque yo vuelvo a recordar a Germán cuando decía, en un Estado constitucional de derecho, los derechos se deben hacer efectivos, se deben proteger, se deben garantizar con ley, sin ley o contra ley. Y hoy nuestro entramado de derecho constitucional y convencional nos habilita a que, a pesar de lo que diga el Código Civil, lo retiramos o lo declaramos inconstitucional, a pesar de lo que digan ciertas leyes que deben modificarse, le agregamos aquello que le falta, estamos en condiciones de desarrollar un derecho animal pleno, preciso, garantista, eficaz y operativo. Todo esto gracias, en muchos sentidos, al caso Orangutana Sandra. A la querida Sandra, que a mí me ha cambiado la vida para toda la vida.
por lo que pude hacer y porque tengo la felicidad cada vez que hablo de ella y me emociono, de que fue una clienta al cual le pude cumplir con todos sus deseos y proteger sus derechos. Gracias y quedo con ustedes para sus preguntas. Excelente, muchísimas gracias, doctor Gil Domínguez. Bueno, ya estamos sobre la hora y para ir terminando voy a leer una pregunta que han dejado en el chat. La pregunta la hace Karen Clark, la puede contestar cualquiera de los doctores que hoy han expuesto. Dice que hace un tiempo leyó en un medio español que se dictaminó frente a la separación de una pareja que deberían compartir la tenencia del perro que habían decidido tener. ¿Creen que esto se podría resolver de la misma manera en Argentina y considerar a los animales como parte de la familia en estos aspectos? Sí. Sí, ya pasó en Argentina. Exacto. Una labradora, el caso Sydney. Ella tiene un régimen de comunicación, justamente en la época eran concubinos, se separaron, y tienen régimen de comunicación y tiene cuota alimentaria. Y hay un fallo muy interesante porque justamente hablan de familia multiespecie, eso también se rompe con el antiguo concepto de familia y se ingresan los animales que se les da trato de un miembro más. Hay un caso muy importante también en lo que respecta a familia multiespecie de Chubut del año pasado, en tema de violencia de género. Un juez de familia consideró que 2 perros de la persona que era víctima de violencia eran sus hijos no humanos, y así lo colocó en su sentencia y dispuso una medida de protección hacia ellos. Dictaminó, los tenía el hombre que ejercía violencia, los tenía justamente, no se los quería devolver a la mujer porque los usaba para intimidarla, para justamente, y bueno, y fue el juez de familia quien dictaminó que eran miembros de su familia y tenían que restituírselo inmediatamente. Entonces, perfectamente los animales pueden ser considerados y puede pasar acá, ojalá tengamos más fallos de esa índole. Lo que sí, comparto plenamente, lo que sucede es que cada vez más, a partir del desarrollo del derecho animal y a partir de esta ruptura de un orden simbólico distinto, porque antes estos planteos eran considerados ridículos, friki, fuera de lugar, de gente que estaba loca. A ver, yo cuando empecé con el caso de Orangutana Sandra, a mí me decían de todo. Muchos colegas del derecho constitucional se reían. Decían que bueno, mirá, lo que hace Andrés con esas locuras. Y ahora todos hablan del derecho animal. Pero lo que logra esto es que los abogados y las abogadas se animen a hacer estos planteos frente a la demanda de los clientes. Y sí, sin lugar a dudas, los animales no humanos, especialmente los animales no humanos domésticos, con su ciudadanía a cuestas y con la titularidad de sus derechos, que no solamente creo que tengan derechos civiles y políticos, yo creo que también tienen derechos económicos, sociales y culturales los animales no humanos, adaptados a ellos. Cuando nosotros le pedíamos a Sandra un mejor hábitat, que es el derecho a la vivienda digna del animal. No era que estuviera bien, que nadie interferiese en su vida. Cuando decíamos que no podía tener la historia clínica que tenía, estamos hablando del derecho a la salud, y eso son DESCA. DESCA de animales, pero DESCA al fin. Entonces me parece que sí, que cada vez la incidencia que han tenido los animales humanos, especialmente los domésticos, está clara. Y ahora cada vez más se va a hacer presente en casos de conflicto, buscando la tutela, la protección debida. Lo importante es que nosotros tenemos el techo del ordenamiento argentino, que es la constitucionalidad, la convencionalidad, que nos avala para hacer estos planteos más allá de lo que diga el Código Civil, que para mí es una norma secundaria que no define derecho y que la puedo correr cuando yo quiera para aplicar la Constitución o tratados sobre derechos humanos. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Hay 2 manos levantadas. Lo que sí, les vamos a dar, obviamente, el derecho a la palabra, pero les pedimos brevedad, porque hay muchos alumnos que tienen que seguir cursando y muchos profes que tienen que seguir con sus clases. Así que, doctor... Mi hija que viene de campamento, así que... y responsabilidades familiares también. Yo quería hacer una, si me permiten, muy breve. En primer lugar,
Pensaba terminar mi exposición con un concepto que habló el doctor Andrés Gil Domínguez, que yo ya lo he dicho en varias otras exposiciones, que hay que dejar de lado la visión antropocéntrica. Creo que tenemos que vernos todos dentro de este medio ambiente y no el hombre desde acá y todo el resto afuera, sino que estamos todos en esto. Así que comparto totalmente. Pero además, sé que no tenemos mucho tiempo, doctor, pero tal vez podríamos hablar sobre por qué no un habeas corpus y sí un amparo. Si usted quiere que... a ver, yo entendí, yo también al principio de amparo. Le voy a contar algunas infidencias del despacho y de la Secretaría del Tribunal. No quisimos darle el trámite de amparo porque el amparo es exclusiva. Mendoza es una provincia bastante tradicional y los jueces en general son bastante temerosos de crear cosas nuevas. ¿Sí me escucho? Entonces, se fue un poquito la voz. el hecho de declarar incompetente... ¿Cómo? Se fue un poquito la voz en un momento del relato. Bien, le decía que no, en el despacho y en las infidencias del despacho y de secretaría se entendió que en principio esto era un amparo. Pero en Mendoza la legislación establece que el amparo es de competencia exclusiva de los jueces civiles. Mendoza es una provincia bastante tradicional. Creo que ahora hay jueces más jóvenes que se animan, pero no son muy novedosos acá. Entonces, este era el primer riesgo. A mí me encantó el caso. Para mí también fue un antes y un después por todo lo que aprendí, además de ver el Animal Planet. Para mí era importante resolver esta situación. Y creo que sí se ajusta a un habeas corpus, porque el habeas corpus, bueno, todos sabemos, no es la libertad ambulatoria solo que pueda ser inminentemente privada, sino el agravamiento también de las condiciones. En este caso, evidentemente, no se la podía dar la absoluta libertad, pero sí una libertad relacionada con su hábitat y su medio ambiente, que no era lo de Mendoza. Y además acá en Mendoza su situación de alojamiento era un alojamiento absolutamente grave y que afectaba sus derechos como ser sintiente. Por eso yo entendí que sí correspondía en definitiva el habeas corpus. Eso quería un poco... A ver, María, me parece perfecto lo que hiciste y yo hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Y me parece bárbaro que así se haya resuelto. A mí, desde una perspectiva de construcción a futuro, me parece que es o el amparo, porque te permite generar un marco probatorio que muchas veces es muy importante, porque no siempre los procesos tienen que terminar con el traslado. Los procesos tienen que terminar con la máxima protección posible de los derechos contextuales de ese ser sintiente, que capaz sea el traslado o capaz sea que se quede ahí en las mejores condiciones. Por eso en Cecilia y en Sandra se hizo una evaluación etológica y veterinaria a los efectos de ver cuál era su situación. Porque si su situación era que no podía viajar, se iba a quedar en ese lugar o en otro lugar cercano en las mejores condiciones. Pero visto en lo que es una construcción de una teoría de las garantías procesales animal, me parece que o es el amparo, o porque se encontraron con una jueza como vos, se encuentran con otra jueza y no permite la generación de pruebas que vos permitiste, las audiencias que vos permitiste. Entonces me parece, o el desafío de construir un proceso constitucional que tutele especialmente los derechos de los animales. Eso es un muy lindo desafío también. Claro. Perfecto, muchas gracias. Doctor. Hasta el día de hoy, que lo que más se ajusta a la petición. Creo que me parece que se cortó todo. Sí, se entrecortó su último comentario, doctora Mauricio. Yo tengo congelados a todos, menos a usted, doctoridad. Te escuchamos perfecto, Alejandra.
Bueno. No, que en la sentencia, dije, al final, dice exactamente eso, que dado que la legislación de la República Argentina, ni en la legislación ninguna vía procesal para amparar los derechos de los animales, lo que más se ha ajustado a la petición de AFADA y a lo que se había producido en el expediente era la acción de habeas corpus, ¿no? Inclusive hay una sugerencia en la legislatura, en uno de los puntos. Bueno, eso. Muchas gracias, doctora. Doctor Campoy, usted había pedido la palabra. Sí, trataré de hacerlo corto porque ya saben que lo malo, si breve, menos malo. En todo esto que he escuchado, que me parece fantástico, advierto algunas cuestiones sobre las que me gustaría llamar la atención. El asunto pasa por lo siguiente. Tal vez para encarar este tema debiéramos empezar por reformular algunos conceptos. Yo no digo deconstruir para construir de nuevo. Esa figura no me termina de cerrar. Pero sí reformular algunos conceptos. Si vamos a hablar de las personas no humanas, vamos a tener que reformular el concepto de persona. Si vamos a hablar de los derechos de las personas no humanas, vamos a tener que reformular el concepto de derecho. Porque si no, lo que estamos haciendo es hacernos ilusiones de que estamos trayendo nuevos paradigmas, pero seguimos pegados al racionalismo del siglo XVIII, porque queremos meter figuras que aparecen ahora en el mismo esquema. Esto me hace acordar al hecho de Procusto. Ustedes se acuerdan, en la mitología griega había un personaje que se llamaba Procusto, que se entretenía capturando algunas víctimas humanas, por cierto, y metiéndolas en un catre que tenía ahí un lecho, una cama. Entonces, que era bastante chico, por cierto. Si no cabía, lo golpeaba con un martillo, hasta si las piernas le sobresalían del catre, lo golpeaba hasta que conseguía cortársela y que entrara. Y si le quedaba grande el catre, lo estiraba hasta que lo ocupaba completo, porque la cosa era ocupar el catre completo. En el derecho, muy a menudo hacemos el trabajo de Procusto, porque no nos animamos a generar ideas nuevas y tratamos de meter figuras nuevas en ideas viejas. Y de esa manera el progreso del derecho lo veo un poco difícil. Me parece que, les repito, para esto hay que reformular varios conceptos y no quedarnos con, inclusive, Denise hace un rato dijo, la ley se convierte en un obstáculo. No, la ley no es un obstáculo. La ley está hecha para ciertas situaciones, pero el derecho no es solo la ley. Lo que tenemos que hacer es hacer derecho, y para hacer derecho tenemos que reformular algunos conceptos y no quedarnos tratando de, como les decía recién, meter estas figuras, es decir, estas realidades en las figuras racionales que tenemos. Porque sin darnos cuenta estamos mirando el derecho con una mirada idealista o realista, o racionalista, perdón, y no estamos abriéndonos al horizonte. Eso por un lado. Por otro lado, traigo una idea que a mí se me ocurrió en materia de responsabilidad, no tanto en esto. Hace algún tiempo estaba soñando con una conversación con mi hermano. Mi hermano era abogado, se murió hace muchos años, y no obstante estábamos discutiendo un problema de derecho de daños. Recuerdo que en la conversación de pronto le dije, che, flaco, me parece que no es tanto que yo tengo derechos, sino que los demás tienen obligaciones hacia mí en esto de la responsabilidad. Estaba hablando
de la perspectiva de la víctima, estaba hablando de cómo traer a la realidad actual el viejo alterum non ledere de los romanos, y esto de las personas no humanas me ocurre lo mismo, por eso me acordé de la conversación en sueños con mi hermano. Los sueños muchas veces me han dado argumentos jurídicos muy buenos. Una vez me levanté con una idea en la cabeza, lo primero que hice fue llegar al estudio, agarrar un escrito que estaba a punto de presentar y hacerle algunos cambios, quedó fantástico. Entonces, la tarea del filósofo no es dar respuestas, la tarea del filósofo es generar problemas, generar preguntas. Y estas son las preguntas que yo les quiero dejar generadas a ustedes, sobre todo a los más jóvenes, que son los que en última instancia hacen prosperar las ideas nuevas, porque los defensores de las ideas viejas se van... Perdone que le interrumpa, pero como los chicos pueden también preguntar y me parece que se está haciendo un... Bueno, ya no... Le voy a contestar su primer pregunta, muy breve. Si usted recuerda, cuando estudiamos Introducción al Derecho, las fuentes del derecho, y una de las fuentes del derecho es la jurisprudencia. Justamente, como es un concepto dinámico el derecho, estos conceptos de qué es lo que se entiende, de las capacidades, son conceptos dinámicos que no se requiere que venga un legislador y nos explique que con la jurisprudencia y la doctrina como fuentes del derecho se pueden ampliar los conceptos de derecho, porque son justamente la doctrina y la fuentes de derecho. Creo que no hay más que agregar. Yo creo que sí, yo creo que hay mucho por agregar todavía. Si no, ¿Saben qué? No tendría sentido. ¿Saben qué? Como nuestros expositores ya tienen sus agendas y sus actividades, podemos coordinar para una segunda vuelta de este conversatorio con estos temas y ahí poder ampliar el debate al respecto. Creo que como cierre, no sé si Andrés, Alejandra o Denise quisieran agregar algo y ya cerramos el conversatorio. Yo lo único que quisiera agregar es agradecerte nuevamente, Gabriela, la invitación, agradecerle a todos aquellos que han participado de este conversatorio y a disposición para cualquier otro evento de estas características de debate sobre esta temática o cualquier otra temática. A mí realmente me encanta, y solamente como reflexión es que ya está reformulado, la reformulación ya está reformulada por la jurisprudencia, por la legislación, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las constituciones europeas. Ya hay una reformulación que está en marcha, que es progresiva, que todavía tiene mucho camino por recorrer, que indudablemente va a impactar en otro tema que a mí me apasiona, que es la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, porque esta ruptura ontológica sirve de base para empezar a discutir la sintiencia electrónica de las inteligencias artificiales fuertes en formas de robots humanoides o no, pero sirve de base de ruptura para que ya empecemos a discutir lo que están hoy, los cyborgs de voluntad que existen hoy. Andrés, tenemos un conversatorio también sobre el tema. Tenemos un conversatorio sobre todos los temas de inteligencia artificial y cómo con los avatars, qué daños se pueden generar y cómo hacer los reclamos respectivos en su caso, ¿no? Así que tenemos un conversatorio. El derecho animal ha generado con esta ruptura una discusión que también antes era de ciencia ficción, que la veíamos en las películas y en cierta literatura de ciencia ficción, hoy está presente gracias al derecho animal. Gracias, yo los dejo porque ya me tengo que ir a buscar a mi hija que llega de campamento, me acaba de avisar. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Denise, Alejandra, ¿querrían agregar algo y cerramos? Yo agradecer también a todos, a mis colegas también que han compartido este espacio conmigo, a los alumnos, a vos, Gabriela, la verdad es un espacio importantísimo. Y para cerrar le digo al doctor Gustavo Campoy, para mí que yo ejerzo el derecho animal, la ley me es un obstáculo, y después lo podemos ver en casos prácticos si quieren, pero
yo que lo hago casi todos los días, tanto en materia de maltrato y civilmente, casos civiles, la ley me significa, pese a tener jurisprudencia a favor de los animales, un obstáculo. Entonces, pero bueno, eso lo podemos ver después con los chicos, cuando quieran. Muchas gracias por la invitación. Con gusto, porque de lo que se trata es que deje de ser un obstáculo. Exacto. Por eso lo que yo decía de la mirada, de separarse de verdad de la mirada racionalista del derecho. A eso apuntaba yo. Es decir, está bien. Coincido que la jurisprudencia va haciendo lo suyo, qué sé yo, pero no coincido con que esté todo dicho. Precisamente estamos empezando a decir lo que hay que decir por muchos años. Y entonces la idea es que la ley no te sea un obstáculo. No, por supuesto. Gracias a estos debates, se movilizarán, pero claro, gracias a estos debates se movilizarán reformas legislativas necesarias. Justamente el objetivo de esto era abrir a nuestros estudiantes estos temas. Alejandra, ¿querés hacer el cierre? Dale, Ale. Alejandra, el cierre. Vamos, sí, vos, Alejandra. Bueno, dale. Yo los invito a todos los estudiantes, que son muchos, o profesionales muy jóvenes, que se animen a crear derecho, a dar una nueva interpretación, a decir y investigar y cambiar las cosas, que no hay que tener miedo, no hay que quedarse pensando ni en el qué dirán, ni que, como decía el doctor, que voy a ser friki, que nos van a... No importa lo que digan. Si ustedes están convencidos el día de mañana que hay que darle una nueva interpretación a un instituto del derecho, háganlo, plantéenlo. Esto es lo importante en la vida, que hagamos estas cosas incluso en lo personal. Así que espero no estar jubilada y ver que alguno me arme un lío de estos en el juzgado algún día. Me encantaría, así que los espero. Excelente. Ale, sos re joven, así que seguro prepárate, porque estos estudiantes te van a hacer algún planteo seguro. Así que prepárate. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Ahí está el señor decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Jurídicas y Sociales. Gracias, Diego. Gracias. Diego, el saludo, Hola, Diego, el saludo a todo el auditorio. Dale, Diego, saludá y cerramos. Hola, buenas tardes. Recién saliendo de otra reunión. Así que bueno, me alegro, ya me enteré que ha sido un éxito. Felicitaciones y muchísimas gracias a los expositores. Adiós, un saludo. Chao, Diego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Adiós a todos. Chao. Gracias, Denise. Gracias, Armando lío en la justicia. Pero muy bien. Gracias, Gustavo, por tu participación. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Antonella. Gracias, Facundo. Gracias, Anabela. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias tante.